Estamos en sintonía. Porque evolucionamos. Y fuimos más allá. A donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Buenos días, estamos completando el quinto o el sexto, el quinto mes, ¿no? Sí. El quinto mes. Bueno, mi saludo, el saludo de nuestro invitado de hoy, Pablo Ansaldi, el doctor Pablo Ansaldi. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Gabriel y Solange. Hoy tenemos este invitado que es de lujo, ya lo vamos a conversar sobre su profundísimo y profuso currículum vitae. Hoy Solange Paz está acá en la mesa momentáneamente porque tenemos a dos averiados. Se nos fueron de viaje. Quique Romero anda por el mar Egeo visitando las islas griegas, no es tonto. Y Paola tiene su problema de mudanza familiar, que la va a tener ausente un par de programas más. Solange, tu saludo. Buenos días para todos. Vengo a dar acá un poco de voz femenina. De toque femenino, ¿no? Jimena Santamaría, que está en el control de la cámara de videos, y Álvaro Almada, que debe estar en el panel de control. Buenos días para todos. Comenzamos este programa que, insisto, es el final del quinto mes, con algunas novedades, pero primero yo prefiero que Solange nos dé las redes sociales. Bueno, para cualquiera que se quiera comunicar con nosotros, se puede contactar por Instagram o por Facebook a Unidos Triunfaremos, por Twitter @UnidosSónica, mail a unidostriunfaremos@gmail, y si no por teléfono al 4371-4740. Ahí pueden dejarnos sus mensajes, opiniones, recomendaciones de temas, lo que quieran. Sí. Hoy vamos a tratar un tema que hace a lo que yo llamo la identidad peronista, ¿no? Que está muy cuestionada. Pero antes de eso, quiero dar la noticia de la semana, siempre la damos como inicio del programa. Esta semana es una noticia sorprendente. No es que sea buena ni mala, pero es sorprendente. Creo que va a tener repercusiones políticas para el futuro y creo que significa un punto de inflexión. Me refiero a lo siguiente: el sábado, nosotros lo anunciamos, el grupo kirchnerista, porque en eso se ha transformado la idea de Alberto Rodríguez Sá, gobernador de San Luis, que él bautizó como AI 2019, es decir, un intento de armar un movimiento de unidad del peronismo alrededor de una interna en donde todos quedaran comprometidos a respetar el resultado, y para evitar sorpresas futuras de fugas del perdedor hacia una división, Rodríguez Sá, Alberto, propuso y propone todavía que la interna fuera con un compromiso entre todas las listas de que quien saliera primero, en forma proporcional, primero, segundo, tercero, llevaran candidatos en el mismo porcentaje que los votos internos obtenidos. Esto en la práctica tendía a que no se dividiera el peronismo. Yo creo que, honestamente, y lo digo con cierta pena, ¿no?, ese intento ha fracasado porque la división ya es tajante, ya lo hemos dicho más de una vez. Estimo que es irreversible entre el cristinismo como un nuevo partido de izquierda, feminista, en definición de la propia Cristina, un colectivo más que un partido, más que un movimiento, es decir, una alianza electoral en la práctica, y por otro lado el peronismo racional, como le llama la prensa, que es un peronismo en definitiva que muestra su aquiescencia con las políticas neoliberales del gobierno de Macri. Este planteo de Rodríguez Sá
Sin embargo, siguió adelante y francamente cada vez se fue haciendo más un grupo o un espacio, como dicen ellos, kirchnerista, al punto de que ya hoy todo depende de lo que Cristina diga o haga para la toma de decisiones en este grupo. Y este grupo, como lanzamiento o relanzamiento político del grupo, pero ya con un tinte kirchnerista inocultable, hizo un acto en el en el estadio cerrado de Ferrocarril Oeste, lo llenó, gente había, pero lo sorprendente es que lo vaciaron todos los dirigentes que habían prometido ir, le hicieron el vacío y terminó siendo un acto en donde el único orador pudo ser el propio Rodríguez Sá. Ni siquiera Capitanich del Chaco fue, ni siquiera el Coqui había prometido ir, no fue. Estaba anotado Moyano, no fue, Pablo Moyano no fue. Hubo críticas en este acto de que Pablo Moyano estaba ya en sintonía con el gobernador Uñac de San Juan. Había prometido Gioja, pero según él llegó tarde a tomar el avión porque estaba reunido con Uñac en San Juan. Habían prometido la asistencia no menos de 40, 30 intendentes del Gran Buenos Aires, intendentes de Buenos Aires. No fue ninguno, no fue ningún gobernador, es decir, lo vaciaron totalmente. Y el orador central, que habían dispuesto que fuera Máximo Kirchner en representación de su madre Cristina, tampoco fue. De modo tal que esto ha significado el primer síntoma de lo que podríamos llamar la decadencia del grupo cristinista. No sé si es producto de los cuadernos de Centeno, del cansancio, no sé, la verdad, o del surgimiento de la figura de Uñac, porque daría la impresión que es demasiado casual para no ser sugestivo. En el mismo día y a la misma hora en que se reunían en Ferro, en soledad, los cristinistas, sin Máximo, sin Cristina, sin Gioja, etcétera, etcétera, en San Juan Uñac convocaba una reunión donde estuvo Felipe Solá, donde estuvo Facundo Moyano, donde estuvo Gioja. De modo tal que da la impresión que hubo como una especie de vaso comunicante, lo que perdía por un lado en apoyo de las estructuras y de dirigentes peronistas el grupo de Cristina en Ferro, lo ganaba Uñac en San Juan, en esta promisoria posibilidad de una candidatura nueva que supere la grieta interna, la grieta falsa, como le llamo yo, entre el grupo de izquierda que quiere hacer un partido más de tipo Mayo francés con Cristina, y el grupo de derecha que quiere hacer un partido más bien socialdemócrata o directamente conservador, como es la idea de Urtubey en Salta y de Pichetto. De modo tal que esta es la gran novedad, veremos cómo evoluciona, veremos cuáles son los siguientes pasos, pero tengo la impresión que es un punto de inflexión que no ha terminado ahí, por supuesto, y que va a traer consecuencias para el futuro. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Bueno, antes de empezar a desarrollar todo lo que hablamos en la editorial, vamos a presentar los libros que volvemos a repetir, que los pueden obtener por alguna de las redes sociales pidiéndolos a nosotros, al mail, o si no al mail de marcelawalde@gmail. Tenemos Meneno Perón, El último gobierno peronista, Amia Majada, Verdad o Fraude, Líderes latinoamericanos, El ocaso de los dioses, Carlitos, El hijo del Zulema. Pero hoy vamos a hablar de un libro que no está a la venta en este momento porque se terminaron, que se llama En búsqueda del rumbo perdido. Juan, ¿quiere contarnos un poquito acerca de este libro que está agotado ahora? Sí, está agotado, pero ayer he hablado con quien lo editó, a ver si es posible reeditarlo. Este libro lo escribí en 2011
con motivo de la campaña electoral presidencial, la que ganó Cristina con el 54% de los votos. El doctor Duhalde, que se presentó de candidato, me pidió que hiciera algún raconto, algún resumen actualizado del pensamiento peronista, y salió este libro, en el cual, creo que es el único libro en el cual he tratado el problema de la definición ideológica del peronismo. Y se me ocurrió hablar con el editor. El editor fue Editorial Reconquista, que es la nuestra, la de nuestros compañeros. Editamos nuestros propios libros, pero quien nos apoyó muchísimo como imprenta, digamos, y en el apoyo logístico, en el apoyo artístico, del diseño, etcétera, fue la Editorial Docencia, que es de propiedad de la Fundación Hernandarias. Dirige nuestro compañero Eugenio Gómez, que ha hecho una obra extraordinaria. Eugenio, en la Fundación Hernandarias y con la Editorial Docencia, es quien editó la obra completa del general Perón, que ya va por el tomo 39 o 40. 40, sí. 40, ¿no? Tiene toda la actuación de Perón, los discursos, sus libros, sus participaciones en algunos debates. Es fantástico. Y a su vez, como una editorial colateral o como una obra editorial colateral, también tiene 4 tomos con la obra de Evita, La razón de mi vida, por supuesto. Este libro me lo editó él. He hablado con Eugenio, está buscando la posibilidad de encontrar el original de esto, es decir, la matriz, a ver si lo podemos editar, aunque sea en una pequeña cantidad, porque hay gente que lo ha empezado a pedir, recordando lo que fue su lectura en 2011. Vamos a intentarlo, si Dios quiere. Bien. El invitado es Pablo Ansaldi. Pablo Ansaldi es un politólogo, en realidad tiene un pensamiento filosófico muy importante, es un hombre de una gran solidez intelectual, es docente, rector de colegio, de un colegio secundario, y es de los, yo diría, camada nueva respecto a la camada mía, por lo menos, ¿no? Que es un poco más antigua. No, bueno, yo empecé a militar en peronismo en el año, estoy tratando de pensar, en el 85, a los 13 años, y vos, Juan Gabriel, es una figura en aquel entonces de cierto relieve político institucional en el movimiento. Bueno, después los cambios del movimiento te fueron ubicando en el lugar de patriarca, como te decimos los... Bueno, eso me decís vos, ¿no? No somos tan jóvenes, digamos. En todo caso me dice una historia. Bueno, gracias por lo de patriarca. Por favor. Y Unger decía eso, justamente, que a partir de cierta edad uno ya es patriarca, ya no envejece. Y Unger murió a los 105 años y empezó a fumar a los 100. Le molestaba tanto el mito romántico de la enfermedad, el culto romántico a la enfermedad, como el culto posmoderno a la salud. Entonces empezó a fumar a los 100 años. Está bien, yo no sé si llego a los 100 años, veremos. Vas a llegar. Esperanzas tengo. Yo lo he invitado a Pablo, luego de escribir ayer, yo suelo escribir, aprovechando la bondad de colaboración de Solange, los lunes, medito el fin de semana, y Solange tiene la paciencia de ir escribiendo mientras yo le dicto. Y escribo, llevo en agosto, creo que es la 4ª nota, ¿no? Todas son notas de actualidad política. Me he referido especialmente al debate sobre el aborto en el Senado. Después he hecho una crítica a la constitución de la línea feminista, democrática, entre comillas, no línea ni nada, colectivo de Cristina, haciendo notar que ella tiene todo el derecho del mundo a crear los partidos políticos, los espacios o los colectivos, como dice ella, que quiera, pero haciendo notar que ese planteo no es peronista, y los postulados de ese grupo que ha creado Cristina bajo el nombre de Unidad Ciudadana, los postulados no son peronistas. Que ella crea que es peronista, la respeto, nadie tiene el peronómetro, pero por los frutos se conocen, a los frutos me refiero. De modo tal que sobre eso he escrito, pero ahora me pareció, después de una crítica a la posición izquierdista, digámoslo de alguna manera, de Cristina, y a la posición muy cerca del neoliberalismo reinante del grupo racional, como dice La Nación y Clarín, es decir, Urtubey, Pichetto y compañía, después de estos dos grupos en que se ha dividido el peronismo artificialmente para mí,
equivocadamente no es la división real del peronismo, me pareció oportuno reafirmar el pensamiento de Perón, que no está contenido ni en la postulación de Cristina, ni en las propuestas de Pichetto y Urtubey. Y entonces escribí algo cuyo título ya lo dice todo. Ayer, hoy y siempre, nuestra identidad política es la que definió Perón. Y la especifico en 3 puntos fundamentales. Su definición básica de que es un movimiento nacional, popular, humanista y cristiano, aclarando que lo de cristiano no quiere decir confesional de la iglesia o de las iglesias cristianas, sino que es el pensamiento humanista de inspiración cristiana, que es el humanismo espiritualista o trascendente. La iglesia es la que más ha trabajado en esto desde Santo Tomás y mucho antes de Santo Tomás, de que el centro de la creación es el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto con trascendencia a la historia, a este mundo. Y esto es lo que uno siente adentro. Este humanismo es la base del peronismo, del pensamiento de Perón. Luego analizo en segundo lugar la otra definición de Perón. Los 2 grandes objetivos de la política son la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo argentino, que en otras palabras está diciendo exactamente lo mismo que la definición de los 4 adjetivos: nacional, popular, humanista y cristiano. Y tercero, analizo la vigencia de las 3 banderas, pero definiéndolas en ideas, o mejor dicho, en medidas concretas que hay que tomar, que son tanto para la soberanía política como para la independencia económica o para la justicia social, problemas de estricta actualidad. Sobre eso se lo mandé ayer a Pablo Ansaldi y le dije, mañana conversamos entre los dos sobre este tema. Así que ahora le doy la palabra a Pablo. Él conoce este escrito, me dijo hace un rato que lo ha leído. Me imagino que lo va a criticar, pero bueno, vamos. No lo voy a criticar en absoluto. Estamos en la misma sintonía en ese sentido. Hay una necesidad a nivel, por lo menos, de una cierta militancia y de cuadros y demás, de reafirmar los principios doctrinarios del justicialismo frente a un contexto donde, por analogía, podemos decir que estamos viviendo una guerra. Yo digo por analogía porque si uno define a la guerra por el instrumento militar, evidentemente no estamos viviendo una guerra, pero si la define por la intensidad de lo que está en juego y la virulencia de la ofensiva que padecemos, sí. Y en este caso estoy completamente de acuerdo con el cuadro de situación y con la desvirtuación que se ha hecho del peronismo y de la idea de la cual es portador históricamente el peronismo, tanto por parte de Cristina, la gallina que pone huevos podridos, como parte de Pichetto, que Aguer, el ex arzobispo de La Plata, acaba de ratificar algo que nosotros ya más o menos sabíamos, que forma parte de un sector de la masonería especialmente agresivo con la tradición humanista y cristiana y especialmente militante en esta cuestión de género y en esta cuestión del aborto. A mí me parece que hay un elemento que ha hecho reavivar este tipo de discusión doctrinaria, y es que la ofensiva del régimen, que es del régimen mundial, porque sabemos que fue una ofensiva que se dio desde Soros, desde The New York Times, desde el presidente Pedro Sánchez, el afortunado, diría en términos de Maquiavelo, ¿no? En otro sentido, que le cayó el poder español en la mano, ¿no? Hay toda una ofensiva para que en la Argentina la aprobación del aborto legal obligatorio, casi obligatorio, digamos, como una alternativa de vida, con el pañuelo verde de la muerte, sea la puerta de entrada para una profundización ulterior en la ideología de género, no en el respeto a la mujer y a las personas de cualquier signo u orientación, sino en la desvirtuación de la sustancia que uno ve, digamos. Ellos quieren instalar una filosofía de la confusión, una filosofía donde una persona nace varón, que puede ser heterosexual, como es en un 90%, homosexual, no sé qué porcentaje, un 5, un 10, bueno, pero quieren decir que no, que es género, que no existe la sustancia, ¿no? No existe la sustancia, es un género, los géneros se eligen, es decir, buscan disolver las estructuras del sentido común en las que se ha erigido la cultura
cristiana, católica, histórica de la nación argentina. Y la Argentina era la puerta de entrada para eso, porque después de eso venían la profundización de las reformas en los colegios, cambiarle la ropa a los chicos, hacer juegos de rol, etcétera. Y perdieron. ¿Contra quién perdieron? Es la pregunta. Y me parece que esto pone en discusión, nos da nuevas y renovadas energías. Perdieron, voy a ser cauto, contra lo que queda del pueblo argentino. El pueblo argentino los paró, y los paró el pueblo argentino, sobre todo el del interior de la provincia el interior argentino, de Tucumán para arriba, y los paró el de los estratos sociales más castigados y más populares, que percibieron que esto no solo era injusto en sí mismo, es decir, no cuadraba en la filosofía moral más que como una cuestión criminosa, sino también porque percibieron que se trataba de una política para eliminar población y para eliminar pobres. Como dijo el mismo Macri dijo que esto de todos modos no está resuelto porque el problema es que hay 100.000 nacimientos de niños no deseados por año. Erige el criterio subjetivo y arbitrario del deseo en condición de la vida de las personas. Es decir, un pensamiento asesino desde el punto de vista de la filosofía moral. Nosotros hemos encarado eso acá en el programa y en mi pensamiento permanente desde el punto de vista del humanismo. Y lo digo en este trabajo que te mandé ayer. Claro. Nuestra adhesión al humanismo de inspiración cristiana, al humanismo trascendente, es el que nos lleva a defender la vida como valor supremo sobre la tierra. Y esta defensa de la vida es la que nos lleva justamente a oponernos a la legalización del aborto. Pero me interesa también algo que lo ha reafirmado el Papa anteayer, justamente, salió en los diarios ayer. No estamos a favor de la vida, o mejor dicho, no estamos en contra del aborto, dijo el Papa, por una razón religiosa, solamente al menos, sino por una razón humanitaria. Y nosotros basamos nuestra defensa de la vida desde la concepción en adelante, y sobre todo el apoyo a la mujer embarazada y al niño nacido, sea embarazo deseado o no deseado, en nuestro humanismo. Justamente ahí ha habido una coincidencia no casual, por supuesto, con la prédica del Papa Francisco. El otro tema que te quería plantear, yo no sé si estamos a tiempo todavía, sí. El otro tema que te quería plantear y que está en mi nota es el desarrollo un poco pormenorizado de las tres banderas. Yo creo que en esto nos estamos jugando muchas posiciones políticas el peronismo actual. Yo he afincado sobre todo mi posición respecto a lo que es la soberanía política en una política internacional independiente de las grandes potencias y de los centros de poder financiero mundiales. Va de suyo, sí. Va de suyo, ¿no? Sí, esto sí. Desde ya. Y esto es la novedad, esta es la novedad. Perón se opuso fundamentalmente, y por eso la llamó segunda posición, a embanderarse con uno o con otro de los dos imperios en que se dividía. Tercera, sí, sí. La tercera posición, Sí, perdón. Sí. En que se dividía el mundo de la posguerra segunda, en Bretton Woods y compañía. Pero en aquel entonces el poder financiero mundial, mundialista y mundial, era todavía naciente, diría yo, balbuceante. Hoy en día es preponderante el bloque de poder mundialista, basado sobre todo en el poder financiero de los grandes bancos, y por lo tanto esto hay que hacer hincapié. La tercera posición hoy, la soberanía política, se basa en una política internacional independiente de las grandes potencias y de los centros de poder financiero mundialista. En segundo lugar, esto va directamente al grano. Nosotros hemos hecho una política como si no existiera en este momento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como si no existiera pegado a nuestro continente las Islas Malvinas usurpadas, ocupadas por una potencia extranjera que pertenece a la OTAN. Estos dos temas son de fundamental importancia para hablar de soberanía política. El acuerdo que ha hecho el gobierno nacional de Macri con el Fondo Monetario Internacional nos quita totalmente el poder soberano de decidir sobre nuestra deuda, sobre nuestra economía, sobre emisión monetaria, sobre cambio, etcétera. Y simultáneamente la ocupación de Malvinas, postulamos en este trabajo,
debe ser considerado la primera hipótesis de conflicto, estoy hablando militar, por supuesto, de los próximos tiempos, porque es una potencia de la OTAN que ocupa territorio nacional. Y paro ahí para escuchar tu opinión sobre esto. Va de suyo, estoy de acuerdo, digamos, plenamente. He sido permanentemente insistente en este tema. El territorio argentino está ocupado por el inglés, y eso tiene hasta carta constitucional. El tema es que no se han alineado los factores del Estado para considerarlo de ese modo, ¿no? Eso es lo que explica que Benetton sea el heredero de las estancias británicas en la Patagonia, y eso es lo que explica también la agitación, una especie de operación de pinzas que hay en el territorio patagónico, la agitación a través del RAM, que distingo de los mapuches o herederos de mapuches, lo que fuere, argentinos, que es gente que tiene todos los derechos sociales y demás, ¿no? Pero evidentemente la Patagonia la están haciendo una zona de agitación, una especie de tierra de nadie, como era antes de 1879, cuando el ejército la ocupa para generar la integralidad del territorio argentino. Mal o bien, pero fue ocupada. Y la Argentina asume en plenitud la soberanía histórica que le corresponde por su heredad del virreinato del Río de la Plata. Ahora, la Patagonia es una zona de tensiones geopolíticas profundas. También hay que conectarlo con la situación de Medio Oriente, parece un poco disparatada, pero en geopolítica, si bien no todo tiene que ver con todo, pero hay vasos comunicantes, ¿no? En las perspectivas que hay en Medio Oriente no son muy buenas, entre Israel e Irán y demás, y eso hace visualizar espacios no vacíos como espacios potenciales de traslados de estados mayores o eventualmente de parte de población. Y la Argentina no tiene, por supuesto que la actual presidencia Macri carece de conciencia nacional. Macri es una planta nacida en el espacio, un alacrán nacido en el espacio. Hidroponía. Exacto, y bueno, ahí está, y entonces hasta en los billetes le van poniendo como símbolo de la Argentina un puma o cosas así, y en la estructura legal de la defensa no está debidamente encuadrada la cuestión Malvinas, ni hay una política en relación a las Malvinas. Hablando, mencionaste el tema central para nosotros, que es la Patagonia, que remite inmediatamente al problema de la poca población de la Argentina y de los espacios vacíos. La Patagonia, toda la Patagonia como tal, es considerada por Naciones Unidas espacio vacío. Es decir, un territorio apto para ser habitado y explotado por el hombre, que no está suficientemente poblado por el Estado que ejerce soberanía. Nosotros tenemos en la Patagonia un poquito menos, o quizá un poquito más, pero un habitante por kilómetro cuadrado, de modo tal que es, desde el punto de vista poblacional, el 1.000.000 de kilómetros cuadrados de la Patagonia, un desierto, un espacio vacío. Y ahí sí nosotros coincidimos plenamente. El poblamiento y aprovechamiento integral del territorio nacional, Patagonia, islas del Atlántico Sur, Antártida y todo el mar que nos ha reconocido la Convemar como de soberanía política, y adyacente a esto el mar de explotación exclusiva por la Argentina, el aprovechamiento de todo esto para nosotros forma parte de la defensa de la soberanía nacional. Por supuesto, es un tema central y tiene que estar instalado en la cultura de la gente, en la cultura educativa, y también tiene que estar traducido en la dimensión programática, que es el punto donde empieza tu programa y tu explicación del documento, la dimensión programática por lo menos del peronismo. Y en ese sentido yo quiero volver un poquitito es decir, acentuando la importancia de estos principios y estos fines en cómo estamos en relación a los dirigentes concretos y a las opciones políticas concretas, sobre todo en lo que corresponde, vamos a decir, al peronismo o posperonismo, ¿no? Dale. Bien, y me parece a mí, vos nombraste a un gobernador, enhorabuena, ni Pichetto ni Cristina y lo que ellos representan están realmente consustanciados con la identidad peronista, con los objetivos nacionales de los cuales el peronismo históricamente y doctrinariamente es portador. Pero todo aquel que quiera, entiendo yo,
plantear una política de renacimiento nacional argentino, ¿no? Que es al mismo tiempo una política de renacimiento a escala latinoamericana, debería, en este estado de confusión tan aguda, el otro día Jorge Rulli habló de la noche oscura, ¿no? Mencionando tangencialmente a San Juan de la Cruz, este estado de noche oscura donde gente que creyó en Cristina quizá de muy buena fe ahora descubre otra cosa, digamos que su posición pro vida no era tal o era oportunista, descubre los bolsos del Eternauta, descubre muchas cosas que nosotros teníamos, digamos, un bagaje importante de sospechas, porque no hacemos ni inteligencia ni contrainteligencia, hacemos inteligencia en el sentido de análisis de la cosa y conocemos, ¿no? Y toda esta gente, digamos, queda de algún modo boyando, como quedan boyando sectores de los gremios que no se sienten representados por conducciones claudicantes y demás. Algún dirigente intermedio, gobernador, senador, diputado, algún tapado o conocido, lo que fuere, debería quizá ponerse al frente de ese sector, tomando esta orientación estratégica y doctrinaria del justicialismo. Pero lo primero que tendría que, me parece a mí, ¿no?, con toda modestia, que entender es que el campanazo del movimiento nacional vivo y subsistente lo genera el pueblo argentino. Es decir, yo insisto con esto, el pueblo del interior reafirmó su fe, presionó en el modo en que las provincias están legitimadas para hacerlo a sus representantes provinciales, que son los senadores, y luego se produjo esa formidable concentración de 500.000 de personas, todas trabajadoras, gente trabajadora, humilde, por lo menos en un 90% de sectores de clase trabajadora y humilde, o desocupados incluso, ¿no?, en la 9 de julio, y ese fue un acto en el que se muestra que los valores nacionales están vivos. Me podrán decir, no, el acto lo hicieron los evangélicos. Sin embargo, los evangélicos en Argentina tienen, digamos, para hacer un análisis aparte, pero muchos preservan las costumbres católicas, esas familias, y se van al evangelismo por motivos que ahora no vienen al caso, digamos. Por supuesto está aquel también que encuentra en el evangelismo una tabla de salvación ante la destrucción de que fue objeto su vida por razones sociales o lo que fuere. Pero el movimiento nacional emerge y se mete bajo el agua de la historia como un pato, ¿no? Cada tanto sale, y ahora salió no por sus dirigentes, porque esto se hizo sin dirigentes. Hubo algunas maniobras y demás, pero esto no se le debe ni a los dirigentes eclesiásticos ni a los dirigentes políticos. Salió en defensa de su identidad y de su cultura histórica, y no es un dato menor. Argentina fue tapa en los diarios. Esto desde el punto de vista espiritual, vamos a decir así, en la dimensión, digamos, de la historia que también podemos llamar cultural o religiosa, es como haber ganado la batalla de Puerto Argentino en el año 82. Paramos una ofensiva. Por supuesto que la van a continuar porque siguen siendo poder global enancado en las finanzas. Ahora, los dirigentes deberían entender eso, no tienen que tenerle miedo al pensamiento nacional, no tienen que tenerle miedo al nacionalismo, porque además la globalización se está fragmentando, la globalización está instaladísima a nivel de las finanzas, a nivel de los medios de comunicación y a nivel de las estructuras docentes del mundo occidental que reportan la UNESCO. A nivel de los pueblos se está fragmentando, se fragmenta en Rusia, se fragmenta en Estados Unidos, Polonia, Hungría, Italia, México. Cada uno sigue su camino. Inglaterra mismo, cada uno seguirá su camino, no todos tienen la misma visión de la economía, de lo que es la justicia social, pero nuestro pueblo nos da una señal muy fuerte, porque el camino argentino, el camino del peronismo es el de la organización del pueblo. Bueno, ese es el punto central. Yo creo que no hay movimiento nacional y por lo tanto no hay peronismo, si no hay los dos factores decisivos: un pueblo dispuesto a liberarse, a constituirse como pueblo y a defender sus derechos, y una conducción esclarecida que lo interprete. En esa búsqueda andamos, pero lo primero, y por eso este trabajo que hemos hecho ayer, de definiciones ideológicas y programáticas, lo primero es ponernos de acuerdo cuáles son los signos de nuestra identidad como movimiento. Yo te diría que, como para completar el capítulo de política de soberanía,
nacional, queda un punto, y es la deuda. Sí, la deuda es una enorme hipótesis de conflicto, una enorme, y a su vez es el punto central para atacar la dependencia económica. Son las dos. Está montado entre la bandera de la soberanía política y la de la independencia económica. Todo esto que ha planteado Pablo, yo lo suscribo plenamente. Estamos, yo creo que insensiblemente llegando a definiciones y a hechos importantes en el camino de la reconstitución del movimiento, que es un camino, si me permiten, que tiene que superar esta grieta interna. Yo coincido plenamente con Pablo y él, por lo visto, con lo que yo dije antes respecto Totalmente. a la falsedad de la actual división entre cristinismo y pichetismo, si ustedes quieren. Creo que hay que apuntar a un liderazgo nuevo, no que los barra, que los desconozca, que los supere. Queda para seguramente el segundo bloque el tema de nuestras propuestas dentro de lo que podríamos llamar el campo económico, la independencia económica, y el tema social, la justicia social. Vamos a... El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Bien, continuamos entonces con nuestra propuesta, nuestra en el sentido del equipo de Unidos Triunfaremos, y que intentaremos ponernos de acuerdo con Pablo Ansaldi, que lo considero una pieza importante en este movimiento de reafirmación peronista en que estamos. En respecto a lo que podríamos llamar la bandera de la independencia económica, yo he puesto en primerísimo lugar un plan económico basado en una economía en expansión, nada de recesión. Las economías que quieren crecer, primero matando a la economía, que eso es la recesión, matando a las empresas, esto es un contrasentido. De las crisis económicas se sale con mayor producción y mayor distribución, no hay otra. Así se salió, y reconozcamos el mérito de aquellos hombres, en 2002. Así se salió en 2002. Concentro en el consumo masivo. Esto es lo otro. No necesitamos oferta de bienes baratos traídos de China. Necesitamos un fuerte mercado interno, para lo cual hace falta buenos salarios. Alguien me va a decir, eso es Fordismo del año 1920. No interesa que se diera cuenta Ford o quien fuere, o Keynes. Esto es peronismo. Si uno potencia el mercado interno con buenos salarios, esto crea mayor consumo, y este es el motor inicial de la expansión de la economía. Nosotros no somos, como se dice en la jerga de economía, ofertistas, sino más bien partidarios de el impulso al consumo popular. Segundo, la renacionalización del aparato productivo. Hoy vuelve a estar en manos extranjeras, directa o indirectamente, hasta los servicios públicos. No se olviden que está el señor Joseph Lewis, notable sionista de origen británico, ciudadano británico, como prototipo de la penetración extranjera en nuestra economía, pero hay muchos más. La defensa de la producción nacional. No hay que tener miedo a la protección de nuestra producción nacional. Esto lo hacen todos los países inteligentes del mundo, y sobre todo lo hicieron todos los países conocidos, Gran Bretaña, Estados Unidos y de ahí para adelante, cuando sus economías crecían. Recién cuando fueron dominantes en los mercados, se les ocurrió decir libertad de los mercados. No hay libertad. O la regula el Estado, como decía Perón, o lo regulan las grandes empresas privadas, que normalmente son monopólicas. Una ley de inversiones extranjeras que oriente la inversión hacia las zonas y los rubros de actividad que nos interesan. No ganamos nada con que venga una empresa extranjera a comprar una empresa ya existente. Ya está. ¿Para qué queremos que la compren los extranjeros? Si quieren venir, que vengan a la zona que queremos desarrollar,
en las industrias que nos convenga desarrollar y especialmente que nos transfieran tecnología con el tiempo, si no, no es ganancia para el país. Y en segundo lugar, esto ya se hizo en el 73 al 76 en el gobierno peronista aquel, por deseo especial de Perón, a las empresas extranjeras que invierten hay que limitarles el giro de utilidades al exterior. En aquel entonces Perón decidió que fuera no más del 12,5%. El resto había que reinvertirlo acá, y así se construyeron muchos edificios importantes de Buenos Aires y del país con el dinero ganado por empresas extranjeras que no le dejamos que lo transfirieran al extranjero. Después se pueden hacer muchos controles racionales y otros irracionales, pero hay que hacer control. En un país que hay escasez de dólares o de divisa, no se puede dejar librado a que los particulares hagan lo que quieran porque el monopolio privado vuelve a intervenir. Hay que nacionalizar los depósitos bancarios. El ahorro de todos nosotros, de los 44 millones de argentinos, constituyen los depósitos bancarios. Si esto lo manejan 5 bancos extranjeros, pobre economía. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto. El control del comercio exterior. Hay 6 empresas, casi todas extranjeras, y casi todas orientadas a una determinada posición ideológica y política internacional, que dominan todo el negocio de granos, carnes, etcétera, en la Argentina. Eso es otro dislate. Y en definitiva, hay que cuidar ciertos equilibrios. Por ejemplo, el equilibrio fiscal y el equilibrio monetario es lo que preservan de la inflación y lo que preservan de los déficits fiscales, que es lo que nos tiene tan problematizado. Y el equilibrio que tiene que haber entre la inversión y el consumo. Se entiende que tiene que haber un 20% de la producción nacional, aproximadamente, que vaya a reinversión para reponer lo viejo y inversiones nuevas, y el otro al consumo. En la Argentina escasamente, nunca, yo creo, ha llegado a más del 20%, y necesitaríamos pasar un par de puntos del 20 al 22 o 23% de reinversión productiva. Esto es en cuanto a la posición económica. Tu palabra. Bueno, me parece correcto porque además toda la batería que descarga el gobierno de Macri contra el aparato productivo nacional no le da el resultado que quizá esperó. Segundo resultado, digamos, el primero le dio, que es el de grandes y pingües negocios, porque además hay una reorientación de concentracionista en la distribución del ingreso, ¿no? Ese resultado lo tienen, se han llenado los sectores financieros, ellos se han llenado las arcas de dinero argentino. Pero el segundo resultado, que creo que emana de una ideología más que de un diagnóstico estratégico, que es la ideología globalista, no se produjo. Entonces no pueden controlar no ya lo que ellos buscaron, que es la destrucción del aparato productivo nacional, sino la destrucción más general del funcionamiento económico. Es decir, ellos esperaban que en una situación de apertura indiscriminada a inversiones extranjeras, las inversiones extranjeras directas vinieran y más o menos sostuviesen el modelo económico, y eso no ocurre. ¿Vienen a qué? Vienen a las finanzas, a estrangular las finanzas, y además parten de un elemento que tiene también confundido, le pegó en la frente de muchos compañeros, o voy a ser, digamos, generoso en el término compañero y con un concepto muy extenso, digamos, que es la idea de una globalización que llegó para quedarse, etcétera. Hoy el mundo vive una desglobalización, no es un invento mío, digamos, está acreditado en términos comerciales, en términos políticos, en términos culturales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa histórica en la que las naciones están definiendo su ser o no ser, digamos, o se insertan como una argamasa de un mercado mundial globalista, con la misma cultura, subcultura o contracultura, con la misma economía y en un contexto de esclavización social, ¿no? O defienden su propia identidad, su propio proyecto, su propia estructura productiva. Tu idea programática es absolutamente correcta, porque estos han profundizado tanto la apertura y los desequilibrios que incluso va a haber que tener una fuerte estructura de tipo proteccionista, por lo menos por un tiempo, en ese proteccionismo duro como la tuvo Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y todos los países, digamos, hasta que la economía argentina viva y la economía productiva
con el mercado interno vuelva a tener ese circuito virtuoso que le ha dado a los trabajadores argentinos, visto a escala histórica, digamos, la posibilidad de acceder a las vacaciones y el autito que González Fraga y toda la banda macrista dicen que fue una ilusión. Y eso no fue una ilusión, fue una realidad, y es una realidad en la enorme mayoría de los países que apuestan a fortalecer su industria y su mercado interno, digamos. Y podemos hablar que esto empieza, como vos bien lo marcaste, con Henry Ford en los años 20, cuando paga $1 la hora para que o $10, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, a los efectos que los obreros pudiesen acceder a los autos que producían en la fábrica. Entonces, tenemos que volver a ese modelo de economía nacional, que la economía en el campo operatorio la puso en vigencia Perón, y tenemos que volver a esa economía que en el campo teórico va de Lis, Keynes, etcétera, ¿no? Es decir, es absolutamente central, porque además este modelo está produciendo una cantidad tal de marginados sociales o de excluidos, como le llaman ellos, que va de algo, digamos, no está lejano el día en que pueda haber hasta una explosión en ese sentido, que va a ser una explosión lamentable, porque como toda explosión social de este tipo, de la desesperación, los muertos los ponemos nosotros, no los ponen ellos, los pone nuestro pueblo, nuestra gente. Las soluciones violentas después la ponen ellos. La ponen ellos. Esto es una desgracia, coincido plenamente. Y queda el último punto, que para un programa peronista de recuperación doctrinaria e ideológica del peronismo es vital, que es la justicia social. Miren, la justicia social Perón la definió matemáticamente, 50 and 50, decía él. Es decir, todo lo que se produce, lo que se entiende por renta nacional, o si ustedes quieren el ingreso nacional, que es algo bastante parecido, tiene que distribuirse, es un parámetro, si ustedes quieren, un poco caprichoso, pero en la Argentina así ha sido históricamente, tiene que distribuirse por dos mitades iguales, la mitad a los trabajadores, la otra mitad al capital y a la inversión del Estado, etcétera. Solamente se ha llegado al 50% de distribución de la renta para los trabajadores en los gobiernos peronistas. No es casualidad. Se llegó durante el gobierno del general 46-55, bajó abruptamente con la Revolución Libertadora, se recuperó un poco con Ilia, nobleza obliga, volvimos al 49,7 y después al 50 en el 73-76, decayó brutalmente con Martínez de Oz y el proceso militar, decayó brutalmente con Menem, con De la Rúa, subió poco, pero subió con Cristina, con Néstor y Cristina, hay que reconocerlo, y no se ha vuelto a recuperar jamás. Y esto es clave desde el punto de vista de la justicia social en lo económico, pero no es solamente eso. Esto se obtiene a su vez con todas las medidas económicas que hemos hablado. ¿Qué significa expandir el consumo o atender a un consumo masivo importante, fordismo o no fordismo de por medio? Significa que el trabajador tiene poder de compra. Y al tener poder de compra tiene salarios dignos. Y esto es lo que fundamenta el salario en blanco, digno, suficiente, lo que fundamenta las otras conquistas como la educación, el esparcimiento, las vacaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto que ahí ayudó mucho la idea de Perón de crear fuertes sindicatos con obras sociales, con hoteles, etcétera, etcétera. Yo siempre recuerdo que mi padre decía, les duele más a los antiperonistas que les ensucien las playas de Mar del Plata con el turismo obrero que pagar un aumento de salario. Este es el sistema. Después de esto, queda un rubro de justicia social que muchos lo ponen en otro rubro, no, es de justicia social. Una buena educación, una buena pública, una buena salud pública y un buen sistema de seguridad personal hacen al bienestar de la población toda. Esto de que los problemas de seguridad son de los ricos no es cierto. Vayan a los barrios pobres y van a ver que ahí no viven en paz nunca. El robo, los asaltos, el robo de celulares se da mucho más ahí que en otros lados. No pueden llegar a su casa tranquilos, no pueden mandar a su hija a la escuela sola. Estos son problemas que hacen a la dignidad de la persona humana, es decir, al bienestar del pueblo trabajador y a la justicia. ¿Cómo andamos de tiempo? No veo señales, me quedan 2 minutos.
Te los doy porque bien, corresponde que vos cierres. Bueno, muchísimas gracias. Mi última palabra, digamos, en relación a un programa peronista para la Argentina del siglo XXI, quiera Dios, pueda ser aplicable a partir del 2019, es que la justicia social, digamos, todo el universo de políticas que representa la justicia social y que uno la puede focalizar en una distribución equitativa del ingreso, es el correlato político de la organización del pueblo. No es por bendición divina. Ahora, la única bendición, el único acto de amor que hubo en la Argentina desde el poder hacia un pueblo disperso fue el de Perón, porque hay que recordar, tenía una discusión muy dura con un docente que ha fallecido, no lo voy a nombrar, bastante conocido, y como murió, nobleza obliga, digamos. Perón es el inventor del gremialismo en la Argentina. Antes había sindicatos socialistas, comunistas, preocupados, sí, gente honesta, etcétera, pero sobre todo orientados en la ideología progresista de aquel entonces, ¿no? Sobre todo en los años 40, completamente absortos en la guerra europea, con 800.000 afiliados. Perón hace un sindicalismo de 4 millones de afiliados orientados a la cuestión argentina, y ahí es que se distribuye equitativamente el ingreso. Entonces, el llamado a la unidad orgánica y también, por supuesto, a la transformación y a la conversión de los dirigentes y de los militantes es parte sustancial de una política de justicia social. Fantástico. Me voy a tomar la libertad de los últimos segundos o medio minuto que me queda. Miren, yo he recibido algunos mensajes de chicas, especialmente mujeres jóvenes, que me dijeron: ha sido usted injusto al calificarnos de dos maneras en su alocución sobre la defensa o no del aborto y de la vida, y sobre todo cuando habló de las posturas de Cristina. Primero, las feministas como nosotras no odiamos a los hombres, queremos seguir siendo mujeres, simplemente defendemos nuestros derechos. La verdad que yo empleé el término feminista y lo aclaré en el sentido que lo usaba Evita, y que dice, las dirigentes sindicales feministas de hoy, yo no quiero ser como ellas, etc. Si el feminismo, hay sectores que lo entienden como la defensa de los derechos de la mujer y no como un ataque al hombre, como un deseo de dejar de ser mujer, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Ahí estamos todos con ella. Si el feminismo es los discursos que se dijeron en aquella concentración inicial en donde se mezcló de todo, no podemos. Si el feminismo es lo que Cristina normalmente entiende como tal, no podemos sostenerlo. Lo otro sí, la defensa de la mujer, llámele en feminismo, llámele derechos de la mujer, ahí estaremos siempre, porque es parte de la justicia social, es parte de la justicia que hay que hacer con todos los sectores de la población. Y en segundo lugar, me dijeron, nosotros no somos cristinistas, Cristina no nos representa, ni como feminismo, ni como aspirante a una sociedad más justa. Nosotros creemos incluso que Cristina es machista, me dijo una por ahí por teléfono. Bueno, yo les pido perdón si he confundido una cosa con la otra. Yo me refería al discurso de Cristina en el Senado. Hiciste un gran análisis, y desde la cátedra Teniente General Perón te vamos a invitar para que lo expongas, porque fue un análisis muy fino el que hiciste de la crisis ideológica de Cristina, es decir, de lo que representa a Cristina, y fue muy bien visto, en dos partes lo has hecho, por lo menos tiene un corolario, te quiero felicitar porque es muy interesante, porque hiciste una verdadera vivisección de las confusiones, de los oportunismos, de las trampas, etcétera. Así que es muy importante. Me alegro y te agradezco. No, por favor. Pero la aclaración se la debía a tantas chicas de pañuelo verde que no son feministas en el sentido de anti-hombre o de odiar al hombre o lo que fuere, y que quieren distinguirse de Cristina en esto. Listo, terminamos. Hasta el martes, muchísimas gracias. Gracias a vos. Capaz que son seguidoras de Gaddafi con el libro verde. Gracias. Adiós. Muchas gracias por escucharnos.
En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.